damos gracias por recibir nuestra alabanza. Señor, te pedimos que esta mañana tu Espíritu Santo esté ministrando, esté tocando nuestra vida, esté haciendo aquello que solamente tú puedes hacer. Señor, gracias por estar aquí. Estamos en tus preciosas manos esta mañana. Te agradecemos la vida y todo lo que tú nos das. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Déjenme momentito en su lugar, salude a unos 5, 7. Le voy a invitar a que busquen, por favor, Ezequiel capítulo 47. Y vamos a leer del versículo 1 al 12 y lo vamos a hacer de manera alternada. Ezequiel 47, del 1 al 12. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Hoy vamos a empezar una nueva serie, y esta serie se llama El Río del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama esta serie? El Río del Espíritu Santo. Muy bien, y hoy vamos a hablar de esta palabra, río adentro.
bendición de nacer y vivir en un lugar que estaba cerca de varios ríos. El más cercano de estos ríos estaba como a 15 o 20 minutos caminando. Y puedo decirles que un río produce muchos beneficios por todos los lugares donde va pasando. El río es una fuente vital de agua dulce para el consumo humano, ganadería, riego de cultivos y vida silvestre. Los ríos son también la habitación de gran diversidad de peces, plantas, aves y otros animales. Los ríos arrastran gran cantidad de sedimentos que depositan en las llanuras y que hacen más fértil la tierra para los cultivos. Podríamos decir entonces que un río es sinónimo de vida. Un río es sinónimo de vida. La Biblia habla de un río comparándolo con el Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer hoy es caminar un poquito por el curso del río. Todo río tiene un nacimiento, tiene una fuente, tiene un lugar donde nace. Yo he tenido la bendición de estar en manantiales donde nacen los ríos. Y hay uno en especial que me llama la atención porque es un lugar donde, a pesar de que toda la región alrededor es muy calurosa, ese lugar es muy fresco, es casi frío. Pero el lugar donde nace es un lugar donde hay muchas rocas, bastantes rocas. Y allí está naciendo el agua totalmente cristalina. Pero estamos hablando del nacimiento del río del Espíritu. Y yo quiero que busque, por favor, en Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 1. Y vamos a hablar un poco del nacimiento del río. ¿Ya lo tienen? Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. ¿Qué dice ahí? Que salía del trono de Dios y del Cordero. El nacimiento de este río es el trono de Dios y del Cordero. Recuerden que estamos hablando del río del Espíritu. Y cuando se habla del mover del Espíritu Santo, cuando se habla de las manifestaciones del Espíritu Santo, muchas veces se dice que todo esto es producto de las emociones. Y algunos van más allá, diciendo algo les dan, por lo cual se ponen tan eufóricos, por lo cual suceden cosas extrañas. Los judíos decían, de los 120, estos están ebrios. Pero dijo, no están ebrios. Es la promesa de que un día Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Decían, están ebrios, es que están borrachos, por eso hablan lenguas extrañas, por eso están pasando cosas raras, son producto
del alcohol que ingirieron. Pedro dice, no, están equivocados. Además, todavía es buena hora para estar borracho. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que dice el Señor, que en los postreros días derramaría de su Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor. La fuente de este río no son las manifestaciones diabólicas, es la evidencia de que el reino de Dios está entre nosotros. Recuerde que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y dice que anduvo en el poder del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo Él empezó a hacer sanidades, empezó a hacer prodigios, cosas que los judíos nunca habían visto. Y le traen las personas poseídas por demonios, y el Señor reprende a los demonios, y los demonios huyen, y las personas quedan totalmente cuerdas, libres, en un estado muy diferente al que estaban primero. Y decían, no, tú por Belzebú echas fuera los demonios. Todo lo que tú haces no es de Dios, son demonios con los que tú trabajas. Y el Señor les dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces la fuente de este río no son manifestaciones diabólicas, no es el diablo, es la evidencia de que el reino de Dios está entre nosotros. Cuando el Espíritu Santo se empieza a mover y se empieza a manifestar y el pueblo empieza a recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, es evidencia de que el reino de Dios está en nosotros, está en acción, está vigente, y el Señor está con nosotros. Segundo, regresamos a Ezequiel 47:1. Dice Ezequiel, se lo voy a leer, lo tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice, en mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente, por debajo de la puerta del templo, y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. ¿De dónde salió el río? Allí una corriente de agua que fluía hacia el oriente. ¿Por dónde? ¿De dónde salía el río? El río sale del templo. El río sale del templo. El mover del Espíritu Santo tiene que salir del templo. Cuando usted va, por ejemplo, a una panadería, ¿qué espera encontrar? ¿Ah? Cuando usted va a una zapatería, ¿qué espera encontrar? Cuando usted va a la casa de Juan, ¿a quién se empieza a encontrar? Juan. Y cuando usted viene a la casa de Dios,
¿a quién se va a encontrar? Se va a encontrar con la presencia de Dios. Se va a encontrar. Entonces aquí dice que el río sale del templo. Tercero, quiero que vaya a Juan 7, 37 al 39. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El río nace en el trono de Dios, y el río sale del templo, y el río corre del interior de los creyentes, porque cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Estos tres pasajes nos hablan del origen del río. El primer pasaje viene de una visión que tiene Juan en la isla de Patmos. Y él tiene una visión del cielo. Y él en esa visión del cielo ve un río que sale del trono de Dios. El segundo pasaje pertenece a una visión de Ezequiel, donde entre otras cosas se le está revelando algunas cosas que van a ocurrir en el reino milenial o al inicio del reino milenial. Y ocurre un terremoto tan grande que la tierra sufre cambios. Y el río que sale del templo llega al mar muerto. Y entonces el mar muerto, que es un mar muerto, porque no hay vida, tiene tanta sal que no hay peces, no hay vida, ni dentro ni alrededor. Pero cuando se hacen estos cambios geográficos, el río entra al mar muerto y produce vida. Sí. El tercer pasaje nos está hablando de Jesucristo, que hace mención acerca de la experiencia del creyente al recibir el poder del Espíritu Santo. Miren, ya cientos de años antes de que Jesús viniera, habían ingresado a la tradición que, aunque no estaba escrita en la ley, la introdujeron a la tradición judía. Y es que en los días de la fiesta de la cosecha, el sacerdote tomaba una especie de cántaro de oro y se iban en una procesión hasta el estanque de Betesda. ¿Se acuerdan dónde estaba el paralítico? Y llenaba el jarrón con agua del estanque. Y venían en esa procesión hasta el altar del templo.
y vaciaban el agua, del cual lo hacían durante 7 días. Y llama la atención que en el último día de la fiesta, Jesús hace un llamado: ya se ha derramado mucha agua. Ya se ha derramado mucha agua en el templo. Pero Él se levanta y dice: si alguno tiene sed, a pesar de todo lo que hacía la religión, seguramente había gente que no estaba saciada en su interior, que seguía vacía, que seguía esperando algo más, que deseaba algo que cambiara su situación. Si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga y beba. Beba del agua de la vida. Y les dijo: y cuando beban esta agua de su interior, ¿de dónde? De su interior correrán ríos, correrán ríos, correrán ríos, y son ríos de agua viva para la gloria de Dios. Algo que encontramos en este río es que es un río cuya profundidad aumenta de forma progresiva. Aumenta el río, su profundidad va aumentando de forma progresiva. Cada vez está más profundo, cada vez está más hondo. Y miren, vamos a volver a Ezequiel 47. Dice el versículo 2: y me sacó, ¿no son? Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dice el versículo 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta al camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y dice: ¿y qué? Y vi que las aguas salían del lado derecho. Fíjese esto. El hombre no está ya dentro del templo y empieza, lo lleva aquel varón o aquel ángel, lo lleva por la ribera del río, no dentro del río, sino por afuera del río. Y él puede ver el río, pero no puede experimentar el río. Solamente es un espectador y puede mirar de dónde, él miró de dónde salió el río. Él puede ver el curso que lleva el río. Quizá puede mirar la potencia que lleva el río, pero no está experimentando el río.
Se puede ver el río, se puede imaginar el poder del río, pero algo diferente es experimentar el río. Uno puede conocer al Espíritu Santo de manera teológica, o uno puede conocer al Espíritu Santo de manera experiencial, por la experiencia, por la experiencia. Lo más hermoso que puede ocurrir, que usted pueda conocer al Espíritu Santo de forma teológica, por lo que dice la Biblia, por lo que enseña la palabra de Dios, pero no hay nada más hermoso que conocer al Espíritu Santo de forma experiencial. Amén. Por medio de la experiencia. Por medio de la experiencia. Eso completa todo y se vuelve maravilloso en nuestras vidas. Ahora, dije que la profundidad del río aumenta de forma progresiva. Y dice Ezequiel que el varón lo lleva hacia el oriente, mide 1000 codos, aproximadamente 500 metros, y lo hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta los tobillos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa agua a los tobillos? Agua a los tobillos, en primer lugar, es decisión. El agua a los tobillos es la evidencia de una decisión. Oiga, ¿por qué? Porque nadie puede tener la primera experiencia de entrar al río y de sentir humedecerse sus pies y sus tobillos si no entra al río. Y entrar al río es una decisión. Es una decisión. Dijo el Señor. Dice el Señor: si alguno tiene sed, dice que venga a mí, beba. No dice lo voy a traer, dice venga a mí para beber del agua de la vida. Entonces, meterse al río es una decisión. ¿Cuántos han oído del río del Espíritu desde hace mucho tiempo? Nadie. Muy bien. Hemos oído hablar del río del Espíritu desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Pero de todo el tiempo que usted tiene en el Evangelio, ¿cuántas veces ha sido obligado a meterse al río? ¿A quién lo obligaron alguna vez y a veces le dijeron, tú te metes al río porque te metes? O tú vas a llenarte del Espíritu Santo porque yo quiero. No. Porque el que no desea entrar al río simplemente no entra. Hasta que usted decide abrirle su corazón al Señor y recibir por fe la llenura del Espíritu Santo, entonces usted empezará a fluir
fluir en el río. Y la mayor motivación a beber esa agua que genera un río en su interior es la cantidad de sed que usted tiene. Dijo el Señor: el que tenga sed, venga a mí y beba. No hay mayor motivación para beber agua que la sed. La nutrióloga que me atiende me pone más de 3 litros de agua. Tengo que beber más de 3 litros de agua diarios. Y cuando hace calor, híjole, qué fácil beber agua. Pero cuando hace frío, qué trabajo cuesta tomar agua. Y cuando tienes sed, esa sed es la motivación para beber y beber y beber. Cuando viajamos al sur, no bebemos más de esa agua, por el calor tan tremendo que provoca una terrible sed, y agua, y agua, y agua. Y yo le dije a la nutrióloga: oiga, ¿por qué no en tiempo de frío me baja usted a 1,5 litros? Bájale usted un poquito. Me dijo: ¿qué cree? No. Cuando hace frío es cuando su cuerpo necesita más agua. Así que en tiempo de frío, ¿qué van a hacer 3? Van a hacer 4. Pero la mayor motivación para beber del Espíritu Santo es la sed. Es la sed el que dice: yo quiero más de Dios, yo deseo conocerlo más, yo deseo experimentarlo más, me siento hueco, me siento vacío, siento que he perdido algo. Hey, tú que tienes sed, ven y bebe del agua de vida gratuitamente. Como ciervo jadeante que busca las corrientes de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? El salmista está teniendo una experiencia. El salmista está teniendo una experiencia tremenda. Tiene sed. Si leemos ese capítulo 42, nos vamos a dar cuenta que el salmista ha tenido vamos a decir que ha descendido espiritualmente. Y él se acordaba de sus mejores tiempos. Él se acordaba cuando iba hacia la casa del Señor con la multitud y se siente angustiado, se siente vacío, se siente hueco. Y de esa vaciedad y de esa sed nace la expresión con la que empieza el salmo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa no es una expresión de alguien que está saciado, es la expresión de alguien que está vacío, es la expresión de alguien que se le está secando la boca, que la sequedad llegó hasta la garganta y que necesita agua para poder vivir.
Por eso la sed es la mayor motivación. Mire, cuando usted se siente cómodo, cuando usted se siente tranquilo, todo le va bien, hay comida en casa, hay dinerito para las vacaciones, y acaba de regresar usted ahorita del Caribe, algunos los veo más morenitos que normalmente. Y uno dice, estoy bien. El Espíritu Santo te va a llevar a una vida más abundante, te va a llevar a conocer profundamente de Dios. Yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Es más, hasta ando chueco, pero estoy bendecido. Hasta ando mal, pero estoy bendecido. Entonces a veces la comodidad hace que no tengamos sed de Dios. Todo está bien. Cuando el Señor nos mete al desierto, cuando Dios nos mete al desierto, empezamos a tener sed. Una de las características del desierto es ese sol inclemente que nos hace sentir mal. Y cuando pasamos por ese tipo de pruebas, empezamos a decir, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Yo necesito su presencia. Yo necesito que me sane. Yo necesito que haga un milagro. Yo necesito, pues tú que tienes sed, tú que estás en el desierto, tú tienes una motivación para ir al Señor y beber del agua de la vida y dejar que los ríos empiecen a correr, porque la Biblia dice que todo lo que toca el río vivirá. Todo lo que toca el río vivirá. Si te toca el río, tú sales. Si te toca el río, tú vives. Si te toca el río, tú te levantas. Agua los tobillos, decisión. La última vez que Jesús estuvo con sus discípulos, parece ser la reunión que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Dice en ese versículo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya mueren. Pablo está hablando del orden de las apariciones de Cristo después de su resurrección. Y dice, le apareció a Pedro, y le apareció, empieza a mencionar algunas apariciones que tuvo el Señor, y dice, y una vez se le apareció a más de 500 hermanos juntos. Una reunión de más de 500 hermanos, donde Jesús les apareció después de su resurrección. Y parece ser que no hay otra reunión que pueda darnos esas características, sino aquella ocasión cuando Cristo se despide de sus discípulos. Y al despedirse, les da instrucciones y les dice, desciendan a Jerusalén, ascienden allí, hasta que sean llenos del Espíritu Santo.
Si es así, había más de 500 hermanos en esa reunión. Y si es así, 120 decidieron entrar al río y 380 decidieron no entrar al río. Fíjense, pero si me parece increíble, nada más con esto que he dicho, me parece a mí increíble que hayan decidido no entrar al río cuando Jesús mismo les está diciendo: vayan, asienten, serán llenos del Espíritu, serán llenos de poder. Es más, pues serán investidos del poder de lo alto, de un poder sobrenatural. El Señor da las instrucciones. Ellos ven cuando Jesús empieza a ascender al cielo hasta que una nube lo recibe allá y lo cubre. Eso ya es bastante. Bueno, pues todavía dice que llegan, se aparecen dos varones con vestiduras blancas. Y les dice: varones, ¿qué están mirando al cielo? Varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Dice: es el mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes y llevado al cielo. Así volverá, como lo habéis visto, ir al cielo. Y todo eso, los 380 lo experimentan, y con todo eso deciden no meterse al río. Deciden no meterse al río. No, tengo otras cosas que hacer, el trabajo, el dinero, los planes. Tengo tantas cosas en la agenda que no puedo desviarme. 120 dijeron: la agenda ahí se queda, el trabajo ahí se queda, las cosas que tengo pendientes están en la mano de Dios. Yo me voy a ir a donde dijo el Señor que debo estar cuando descienda el Espíritu Santo. Y ellos van, y después de 10 días de estar en aquel aposento, el Espíritu Santo desciende, los llena, los bautiza, experimentan el poder de Dios, luego ven sanidades, milagros, conversiones de multitudes y muchas maravillas más, porque decidieron meterse al río del Espíritu Santo. Denles aplauso, fuerte. Agua a los tobillos, dirección. Una vez que tú entras al río, para permanecer en él, tienes que seguir la dirección del río. Cuando tú te sales del curso que marca el río, tú ya no estás en el río. Todo río tiene un curso. Todo río tiene un curso. Algunos ríos son así como derechitos. Otros ríos son así como angostos. Y más adelante están anchos. Y más adelante hay una caída, una cascada. Otros ríos tienen curvaturas.
Y parece así como una serpiente, ¿verdad? Y hay muchas formas aquí. Pero para no salirte del río, tú tienes que caminar en la dirección que el río da. Si el río va derecho, pero tú decides dar vuelta, cuando te das cuenta, ya no estás en el río. Ya no estás en el río. Uno tiene que caminar al río. Mira, te voy a dar unos tips, unos consejos para no salirte del río. Algunos consejos que están en la Biblia. Primero, camina en el Espíritu todos los días. Dice el texto, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quieres continuar en el río? Una vez que lo experimentas y tú ves la gloria de Dios, tú quieres seguir en el río. Pero hay una lucha. ¿Sabe con quién es la lucha? Con tu carne. La lucha es con tu carne. Tu espíritu quiere orar, pero tu carne no quiere orar. Tu espíritu quiere ayunar, pero tu carne no quiere ayunar. Tu espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne quiere que hagas tu propia voluntad. Dice el Señor, para que no te salgas del río, trata de no satisfacer a tu carne y camina en la dirección que camina el Espíritu. Segundo, camina en amor. Efesios 5:2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Camina en amor. Camina como hijo de luz. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Camina en Cristo. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Camina en Cristo. Colosenses 2:6-7. Uno más, camina en santidad. Segunda de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si tú caminas con el Espíritu Santo, si tú caminas en amor todo el tiempo, si tú caminas en Jesucristo, si tú caminas en santidad, nunca, nunca, nunca te vas a salir del río del Espíritu Santo. Dios habla en nuestra vida de manera constante y casi siempre toca las áreas en las que tenemos gran necesidad. Yo creo que nuestra necesidad del Espíritu Santo siempre es una necesidad grande a la que hay que ponerle atención, porque esta vida que vivimos no se puede vivir exitosamente si no es con el Espíritu
Santo guiando nuestra vida. Por eso te invito a que en esta serie nueva que estamos empezando hoy, acerca del río del Espíritu Santo, abras tu corazón y dejes que el Espíritu de Dios ministre tu vida de una forma sobrenatural. Oremos juntos. Padre, muchas gracias por la bendición de compartir esta palabra. Pido que cada uno sea bendecido, sea fortalecido, sea lleno con la presencia de tu Santo Espíritu. Porque solamente caminando el río veremos tu gloria y tu poder manifestándose en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones.